Muchas gracias con todos también por su asistencia. Voy a compartir pantalla el día de hoy. Estamos continuando con nuestro diplomado. Estamos con un tema súper interesante también. Vamos a hablar de logística y de distribución. Comparto pantalla y nos vamos a la sesión de hoy. Por favor, ¿me pueden confirmar si se puede ver mi presentación? Sí, sí se puede ver, ingeniero. Muchas gracias. Ok, entonces, como es de costumbre en nuestro diplomado, iniciamos la clase del día de hoy con un breve repaso de los temas anteriores. Y esto con la finalidad de que todos podamos conectar tanto aquellos que ya hemos participado en los temas anteriores como aquellos que venimos nuevos o que estamos entrando eh, a, a las últimas clases de este diplomado. ¿Qué hemos visto hasta hoy? Hemos visto introducción y planificación estratégica de la gestión de cadena de suministro. Hemos visto avances. Luego hemos estudiado producción y operaciones. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la logística y la distribución y cerramos con innovación, sostenibilidad y riesgos o gestión de riesgos. Para recordar, ya todos sabemos qué es gestión de cadena de suministro, cuáles son los principales componentes de esta gestión. Hemos hablado de estrategias, como las estrategias de segmentación ABC, como la hemos hablado también de automatización, de estandarización y la importancia de la estandarización. Recuerden que la estandarización es un ganar global para toda la empresa. Hemos hablado de gestión de inventarios. Pregunta, ¿nuestro diplomado se llama gestión de gestión de almacenes? Pregunta, ¿cuál es la relación entre
Un momento, por favor, estudiantes. El ingeniero tiene una dificultad técnica. Ya va a estar ingresando nuevamente. Estudiantes, para los que recién se están conectando, el ingeniero tiene una dificultad técnica, ya se está reincorporando. Por favor, un poco de paciencia. En unos minutos vamos a estar comenzando nuevamente, ¿sí? Estudiantes, para los que recién se están conectando, el ingeniero está teniendo dificultades técnicas con respecto a su internet. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Sí, vamos a aprovechar el tiempo en responder algunas dudas que puedan tener acerca de su examen final, que es el día viernes, dudas que puedan tener acerca de la certificación o también dudas que puedan tener acerca del aula virtual. Por favor, voy a activar los micrófonos en estos momentos para que puedan encender ustedes o levantar la mano y así yo podré ayudarlos y aprovechar este tiempo para despejar las dudas que puedan tener. Les comento además que el examen va a contener 10 preguntas, son de opción múltiple. Ustedes van a tener 10 oportunidades, perdón, 3 oportunidades para que los pueda resolver y 48 horas, ¿sí?
48 horas una vez que le brindemos el examen y 3 oportunidades. De esas 3 oportunidades, la nota más alta que saquen va a ser considerada para su constancia de estudios, ya que el certificado es uno y la constancia de estudios es otro. En la constancia sale todo el temario que están llevando a cabo sus clases, también sale su nota final y, bueno, en el certificado sale el nombre del diploma, sus nombres completos, un código QR para que ustedes puedan, ¿no?, tener registrado, ¿no?, y su reclutador, si en caso está postulando a un trabajo, lo puede escanear y pueda de esta manera verificar si ustedes han llevado este curso. Recuerden que este certificado, perdón, es avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ok? Sale con 120 horas académicas. Buenas tardes. Una consulta. Sí, que con Sí, respecto a te las escucho. asistencias, creo que la primera no se ha registrado la mía, no estoy muy seguro. ¿Eso ustedes lo tienen mapeado? ¿Nos van a informar para aquellos que estamos llevando el curso pagado? Sí, tenemos un registro. Si en caso no has podido asistir a la primera clase o no te has podido registrar, en el grupo hemos enviado todos los links de asistencia desde el módulo 1. Puedes registrarte por intermedio de ahí. Entendemos que quizás algunos estudiantes no pueden conectarse a las clases en vivo por trabajo, por estudios, pero sí pueden registrar su asistencia mediante grupo. No hay ningún problema con eso. Ya con eso está. Sí, Alonso. Sí, te explico acerca del examen. El examen se va a entregar este día viernes 28. Al finalizar la clase, yo les voy a estar enviando mediante un link por su grupo de WhatsApp. El examen consta de 10 preguntas de opción múltiple. Van a tener ustedes 48 horas para que lo puedan resolver y también 3 oportunidades. De esas 3 oportunidades, la nota más alta que saque va a ser considerada para su constancia de estudios. ¿Ok? Recuerden que su certificado sale avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con 120 horas académicas. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta con respecto a su aula virtual? Perfecto. Recuerden que para acceder al material PPT que ya está hasta el módulo 5 en su aula virtual, es necesario antes que realicen su inversión de 89,90. Las clases también están subidas ahí en su aula virtual. Bien, ya está con nosotros el ingeniero. Sí, estudiantes, ya se encuentra con nosotros el ingeniero para que pueda continuar con la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mil disculpas, temas técnicos que se presentan como factores externos. Lo vamos a estudiar el día viernes. ¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor? Sí, sí se escucha, ingeniero. Ok, muchas gracias. Les comento que yo seguía con la clase y felizmente me comunicaron que se había cortado. ¿Me podrías comentar, por favor, Denise, en qué punto se quedó? Sí, Habíamos, ingeniero. Ajá, o recién estaba explicando, en realidad, después se no se, salió completamente. no se preocupen, le doy un restart a todo. Ok, bueno, solamente estábamos felizmente haciendo la introducción a los temas que habíamos visto. Hemos estudiado en el capítulo 1 la gestión estratégica de almacenes como introducción
Habíamos visto la importancia de la gestión de cadena de suministro, habíamos visto gestión logística y la relación con la gestión de cadena de suministro. Habíamos recordado las principales estrategias que estudiamos por segmentación, estrategias tales como la segmentación ABC, matriz Kraljic, automatización, estandarización, gestión de inventarios. Luego habíamos conversado sobre la importancia de la optimización de proveedores o la selección de proveedores. Habíamos estudiado gestión de riesgos, beneficios de los ERPs, cadena de suministro sostenible, y habíamos abordado también el tema 2, en el cual estudiamos la evaluación y la selección de proveedores. Habíamos conversado cómo la selección de proveedores o la relación proveedor-cliente había evolucionado desde un plano de una relación puramente transaccional hasta una relación de largo plazo estratégica. Para ello, tendríamos que modificar la cultura de cada una de las empresas y buscar que esa relación cliente-proveedor pase de ser una relación transaccional de compras no influenciadas a una relación estratégica de abastecimiento equilibrado. ¿De acuerdo? Pasar de este punto a este punto. Y evitar, en la medida de lo Ingeniero, posible... Hola, ingeniero, ¿sí? disculpe que lo corte. Disculpe, está presentando pantalla porque no se logra visualizar. Ahí ya se puede ver. No, no, aún no, ingeniero. Sí, ahora sí está empezando a compartir. Ajá, ahora sí. Ahora sí, falta que ponga en modo presentación nada más. Ok, perfecto. Listo. Sí, sí, de escucharlo sí lo escuchamos. Ok. Listo, entonces les comentaba que el objetivo es pasar de una a una relación de abastecimiento equilibrado. Para ello, necesitamos migrar en la gestión con proveedores de la zona tradicional en el cual simplemente el proveedor es un suministrador o un proveedor de bienes y servicios y pasar hacia una zona de abastecimiento equilibrado. ¿Cuál es la diferencia entre el abastecimiento equilibrado y una compra no influenciada? Principalmente las estrategias de relación contractual. ¿Recuerdan cuando al inicio hablábamos de los contratos? En este punto hablábamos que la gestión logística finalmente tiene entre todas las áreas un área de adquisiciones y contrataciones. Para poder desarrollar adquisiciones y contrataciones necesitas de proveedores, pero también necesitas de contratos. Recuerden que los contratos son aquellas herramientas legales para poder establecer las reglas de juego entre el cliente y el proveedor. Esas reglas de juego, no se olviden, toda regla de juego de un contrato tiene que buscar la armonía y la relación a largo plazo. Por lo tanto, los contratos tienen que estar enfocados hacia el abastecimiento equilibrado. Cuando se menciona el término contrato no es solo para bienes ni para servicios, sino es para ambos. ¿De acuerdo? Luego habíamos visto la importancia de los KPIs. Hay muchos tipos de KPIs logísticos. Lo importante es saber cómo vamos a gestionar esos KPIs dentro de nuestra empresa. Finalmente, habíamos entrado también a tratar el punto de gestión eficiente de inventarios y pronósticos de la demanda. Habíamos conversado
la clase anterior sobre algunas estrategias, cómo gestionar inventarios, abastecimiento tradicional, contras también, pero surgen algunas alternativas al abastecimiento tradicional. Entre ellas, la alternativa Just in Time, en el cual, ya como lo conocemos y como seguro que lo han visto antes, la estrategia Just in Time es eliminar los periodos de almacenamiento y por lo tanto costos asociados al almacenamiento, a la preservación, a la custodia, al inventario. Recuerden que así como las operaciones y las áreas industriales tienen costos operativos, el almacén también tiene costos operativos, pero como esos costos operativos son de almacén, se denominan costos operativos logísticos. Principalmente, y lo vamos a ver hoy día con un poco más de detalle, asociados a las actividades propias de la logística. ¿Cuáles son ellas? Me adelanto un poquito a la clase de hoy. Las actividades propias de la logística dentro de un almacén inician con el arribo de la carga o el arribo de los productos al almacén, seguido de una etapa de descarga, una etapa de inspección, luego de la etapa de inspección viene una etapa de selección, de ordenamiento, de ubicación. Una vez que el producto está ubicado en el almacén, viene un periodo de preservación y custodia hasta que el producto sea nuevamente requerido, ubicado, retirado, inspeccionado, embalado y dispuesto con su usuario final. Todos esos pasos dentro de un almacén están asociados tanto a gestión de inventarios como a gestión de almacenes. Y en ambos hay costos de por medio. ¿Cómo evitamos o mitigamos esos costos? Con estrategias just in time. Las estrategias just in time tienen como objetivo mitigar o reducir los costos de almacenamiento y preservación en nuestra gestión logística. Para ello, vamos a recurrir principalmente a proveedores just in time, a contratos just in time y a estrategias just in time. Recuerden que el único cambio de la gestión just in time en la gestión tradicional, el único cambio va a ser que en la gestión just in time, el proveedor remite el producto directamente al área usuaria del cliente. En teoría, lo que busca la estrategia just in time es evitar los tiempos de residencia de los productos en el almacén. Luego habíamos pasado por una estrategia de gestión Vendor Management Inventory, en la cual la relación cliente-proveedor se hace aún más cercana. Si se dan cuenta, el BMI podríamos considerar que absorbe a una estrategia just in time. ¿Por qué? Porque en la estrategia BMI, quien define la cantidad, el tiempo de aprovisionamiento y quien define el lugar de entrega es el propio proveedor. Este proveedor incluso puede definir que los tiempos de entrega y los tiempos de residencia sean también asociados al criterio que selecciona el propio proveedor BMI. Como también, si la estrategia cliente-proveedor es que el producto llegue y se mantenga en el almacén, es cuestión de coordinarlo con el vendor, con el proveedor. Lo importante aquí es que el cuadro de abastecimiento tradicional migra totalmente. El cliente simplemente entrega información, ya no entrega toma de decisiones. Las tomas de decisiones se hacen al interno en el proveedor y el proveedor devuelve un producto en un plazo, en una cantidad que al cliente le hace útil directamente para su área de producción.
Como en el caso anterior, el principal requisito para el desarrollo BMI es la relación cliente-proveedor. Si ustedes están dándose cuenta, estamos haciendo mucho énfasis en que uno de los puntos principales, además de las estrategias de estandarización, segmentación, automatización, gestión de inventario, gestión de almacenes, una de las principales estrategias que venimos 2 o 3 clases haciendo énfasis es en la estrategia de gestión de proveedores. Los distribuidores también funcionan como proveedores para el fabricante y para los clientes. Vamos a explicar por qué. Cuando hablamos de modelo de distribución, tenemos diferentes enfoques de modelos de distribución. Habíamos visto un enfoque directo y un enfoque indirecto. En el enfoque directo es el mismo fabricante que suministra los productos hacia el consumidor final. Y en el enfoque indirecto tenemos de dos tipos, indirecto simple e indirecto doble. La diferencia está que en el indirecto simple participa un solo distribuidor, en este caso denominado distribuidor minorista, y en el indirecto doble participa un mayorista y un minorista. Cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Les resumo, la principal ventaja del canal directo es la gestión directa de los clientes por parte de la fábrica. Y la desventaja es la limitación geográfica. Mientras que en el canal indirecto, la principal ventaja es la cobertura y la principal desventaja es la gestión de clientes o de usuarios finales. ¿Por qué? Porque el fabricante estaría dejando esa gestión al mayorista y entre un mayorista y un minorista respecto al trato. Es un tema bastante complejo con lo que tienen que lidiar los fabricantes. Para ello, los fabricantes deben considerar a esos mayoristas y minoristas como sus proveedores o socios estratégicos. Y nuevamente surge el punto importante, selección de proveedores. Seguro que ustedes van a decir, profesor, pero un mayorista y un minorista, distribuidores, no son tanto proveedores, son más clientes del fabricante. Correcto. Van a ser clientes del fabricante, pero recuerden, van a ser la cara visible de ese fabricante con sus usuarios finales. Por lo tanto, los distribuidores mayoristas y minoristas deben ser tratados como socios estratégicos y buscando una relación importante de largo plazo, una relación estratégica por parte del fabricante. No podemos dejar sueltos a nuestros mayoristas y minoristas porque estaríamos finalmente dejando a la suerte la recepción que tenga el usuario final de nuestro producto. Antes de entrar, les había traído un resumen de todos los temas que hemos visto hoy, o bueno, hasta hoy. Eso es importante como para que ustedes puedan darse cuenta de todos los temas que hemos abarcado en estas pocas sesiones. Algunos seguro que ustedes ya los conocían, otros no los conocían y son nuevos para ustedes. Y a partir de este diplomado ya los manejan. Ahora ya todos manejan el término gestión de cadena de suministro. Todos ya saben qué es y qué agrupa la logística. Cuando ven un sistema ABC ya saben que es un sistema de segmentación. Lo mismo cuando escuchan de una matriz Kraljic, saben para qué sirve, cómo funciona, saben usarla, saben qué es estandarización y para qué es importante, qué es un ERP, saben qué es un WMS, que es un tipo de ERP para almacenes, saben la diferencia y la relación entre almacén e inventario, saben qué es un KPI, cómo se obtiene, qué es gestión de riesgos, para qué sirve. Saben que cuando hablamos de gestión de riesgos en la industria, es una gestión de riesgos estratégica y no relacionado con el área de SOMA, de salud ocupacional y medio ambiente. Saben qué es demanda,
cómo se calcula la demanda con algunos términos matemáticos, canales de distribución, saben que es un Incoterm, relación cliente-proveedor, por qué es importante cliente-proveedor y por qué hay que considerarse que en algún momento vamos a fungir de clientes y en otro de proveedores, la estrategia de seleccionar proveedores adecuados para cada fin, procura tradicional, sabemos un poco de contratos, procura BMI, procura just in time, rivalidad winiana, etcétera. Son los principales temas que he resumido hasta el día de hoy antes de pasar al tema fondo. Por favor, hasta aquí hay alguna duda. Abro chat. Pregunta. Correcto, Wagner. Con estrategia, seguro que esa pregunta era para los mayoristas y minoristas. Correctos. Son nuestros distribuidores y deben ser tratados como socios estratégicos. Y esos distribuidores son proveedores de nuestros usuarios finales. Son una suerte de cliente correcto. Problemas de audio, me comenta Pedro. Voy a intentar solucionarlo. Denme un momento. Ingeniero, ¿logra escucharme? Estaba cambiando de audio. Me están comentando que tengo problemas de audio. Sí, sí Sí, se deme, escucha, por favor, ingeniero. Sí. deme un instante. No sé qué está ocurriendo con el internet, bueno, con la red de internet, pero he cambiado de señal de internet. ¿Me comenta si se escucha mejor? Sí, sí se escucha, ingeniero. Ok. Continuamos entonces. Si tengo, por favor, alguna situación del internet, me comentan y lo corregimos. Lo que les estaba mostrando esta imagen entonces, en el cual les comentaba que eran los principales temas que habíamos visto hasta hoy. Y hoy tenemos de clase de fondo una clase súper interesante, conocida como logística y distribución. En este punto vamos a recordar que logística tenemos logística local y logística internacional también. Dentro de la gestión de cadena de suministro, recuerden que la logística es aquella herramienta que nos permite efectuar estas transacciones entre fabricante y usuario, y eran eslabones dentro de la gestión de cadena de suministro. Pues estos eslabones pueden ser tanto locales o nacionales, como podemos atravesar continentes y países y llegar a una logística internacional. Cuando hablamos de logística internacional, estamos hablando de logística asociada a un transporte aéreo, marítimo, terrestre.
Y para logísticas internacionales atravesamos aduanas y participan algunos actores, como por ejemplo, participan los exportadores, bueno, fabricantes, exportadores, importadores, clientes, además de agentes aduaneros. Cuando hablamos de procesos de exportación, tenemos que tener en cuenta una etapa de preparación de mercancía, de documentación, transporte, el despacho aduanero y la entrega al comprador internacional. La recepción es todo proceso que se desarrolla dentro de un almacén. El almacén es el que recibe esa mercadería que posteriormente va a ser almacenada dependiendo de las condiciones de aprobación de la mercancía. Esta mercancía puede venir bien del centro productivo de la empresa o de fases anteriores de la cadena de suministro. Ingeniero, disculpe, no está compartiendo pantalla. Mil disculpas. Ok. Ya está. No se preocupen, aquí empezamos. Logística y distribución. Habíamos conversado que la logística y la distribución están asociadas a una logística y distribución que puede ser tanto nacional como internacional. Esta gráfica ya la habían visto, es la gráfica en la cual se muestra la interrelación entre los diferentes actores de una logística internacional, y para la logística nacional solamente cortamos a la parte del importador, que sería el importador o el cliente de la logística local o nacional. Para preparar el proceso de exportación, en caso sea requerido, tenemos etapas de preparación, de documentación, de transporte, despacho aduanero y entrega al comprador. En todo proceso, tanto nacional como internacional, siempre va a haber una etapa de recepción. ¿Dónde se da la etapa de recepción? Se da en un almacén. Este almacén recibe la mercadería y esta va a ser posteriormente almacenada. Las mercancías pueden venir del centro productivo de la empresa, de proveedores o de fases anteriores de la cadena de suministro. Y esto seguramente que les suena mucho a los tipos de almacenes. Luego de la etapa de recepción, se produce la transición hacia la etapa de almacenamiento, por la que las unidades se hacen de carga recepcionada serán trasladadas hacia la playa de almacenamiento. Les cuento aquí un tema. Regularmente en la industria, antes de hacer el almacenamiento o la ubicación de los productos dentro del almacén, se pasa por una fase, seguro que la han escuchado, fase de cuarentena. ¿Han escuchado el término cuarentena en los almacenes? Correcto, Eddie. ¿Qué significa? ¿Cómo se usa, Eddie, la cuarentena en un almacén? Orlando, ¿cómo se usa la cuarentena en un almacén? De acuerdo, Pedro. ¿Qué experiencia tienen de cuarentenas? Hola, Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Por favor, si es factible aperturar micros, estimada Denise. Sí, está bien. Muy amable. Ya están activos los micrófonos. Ok, En cuarentena, por favor, en Edwin, almacenes, adelante. por ejemplo, en almacenes farmacéuticos, la cuarentena se aplica para cuando hay un producto que todavía no termina un proceso, puede ser documentario o de algún tipo de liberación. El producto está intangible, no se puede tocar, todavía no tiene un estado definido, es un estado intermedio de la cuarentena. Cuarentena es aquel periodo de tiempo y también de ubicación física. Es un producto que no se puede tratar mientras el área de inspección correspondiente no le dé luz verde. Por eso el producto está separado para su revisión, como bien lo comenta Pedro, en un espacio definido dentro del almacén para esta inspección.
Lógicamente, este periodo de control de calidad es un periodo muy importante. ¿Por qué? Porque el almacén, una vez que se acepta el producto, es el responsable integral de que el producto se mantenga en las mismas condiciones que el producto ingresó. Entonces, no todas las empresas utilizan este término y criterio de cuarentena. Yo sugiero que aquellos que aún no lo implementan tengan en consideración una la cuarentena se implementa tanto a nivel procedimiento, nivel físico, este problema, porque ese tema es súper importante. ¿Me permiten, por favor, 5 minutos? Solo voy a cambiarme de red otra vez y vuelvo ya sin problemas de audio. Listo. Por favor, me confirma que se escucha bien. Ya con esto no deberíamos tener problemas. Sí, ingeniero, sí se escucha bien. Excelente. Mil gracias. Sabrán que es parte de los factores externos que tenemos que controlar. Sabrán que tengo 2 redes de internet y las dos justo se han puesto complejas hoy. Bueno, les explicaba. Tenemos entonces, les comento, lo importante es que estamos aún en el tema. Les comento. Tenemos logística tanto nacional como internacional. Dentro de la logística internacional, lógicamente, tenemos como actores aduanas y puertos terrestres, aéreos, marítimos. Para los procesos de exportación, tenemos de por medio mercancías, documentos, relaciones contractuales. Y una vez que el producto, el material, la mercancía ingresa al almacén, habíamos conversado que esta mercancía, antes de ser ubicada dentro de los diferentes pasillos, casilleros, ubicaciones en el almacén como infraestructura, necesita pasar por una etapa de inspección
una etapa de control de calidad. Y coloquialmente o por estrategias de empresas, este espacio físico de inspección tiene que ser un espacio físico señalizado y un espacio físico que esté preparado para evitar cometer errores. Es muy común en aquellas empresas que recién empiezan y con poca experiencia, que se cometan errores al momento de recibir los materiales cuando no se tiene etapa de cuarentena o zonas de cuarentena. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ponernos en el rol de que el producto ya se recibió y pasó la inspección. Pasó la inspección, salió de etapa de cuarentena, el producto es liberado y va hacia un almacenamiento. Este periodo de almacenamiento es una etapa de ubicación física del producto. Acuérdense que todo producto que ingresa al almacén empieza a activar costos operativos logísticos, tanto por preservación, almacenamiento, custodia. Recuerdan por lo tanto, en el resto de almacenes, el criterio de plazo puede ser un criterio que esté supeditado a los requerimientos de la operación. Pero en el almacén del centro de distribución, el criterio plazo está asociado a la venta. Por lo tanto, a menor plazo quiere decir que hay mayor cantidad de ventas, mayor rotación, mayores ingresos. Por lo tanto, en cualquier cabeza de gerente buscará que un centro de distribución tenga los menores periodos de estadio posibles y los mayores tiempos de rotación de sus almacenes. Es más, un gerente logístico no quisiera que el producto permanezca o quisiera que el producto permanezca en su centro de distribución el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque el producto ingresa, sale y es reemplazado por otro producto nuevo. En venta me refiero. Ok, entonces, para preparación de pedidos y expedición, recuerden, ya el producto entró, se inspeccionó, se almacenó, vamos a venderlo. Para prepararnos para la expedición, primero viene de los productos, más adelante vamos a estudiar un poco más de detalle de eso. Viene la etapa de picking o de recolección del producto. Luego del picking viene una nueva etapa de inspección. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué doble inspección? Si ya se inspeccionó una vez. Recuerden que nosotros queremos asegurar que el producto se mantenga en las mismas condiciones que como ingresó. Para eso hemos activado costos de preservación y costos de mantenimiento. Pero además, como queremos cuidar la reputación del producto en las manos del usuario final, necesitamos asegurar que ese producto se encuentre efectivamente en óptimas condiciones para ser empacado y enviado o expedido hacia nuestro cliente final. Habíamos conversado del picking. El picking es uno de los procesos más importantes para preparar un pedido. Vamos a manipular la mercancía en el interior del almacén, vamos a extraerla de la ubicación donde se encuentre, vamos a pasar a inspeccionarla. Luego de esta inspección vamos a verificar que el producto se encuentre en condiciones idóneas. Luego de esta verificación vamos a enviar al área de preparación. En el área de preparación, el producto se embala, se precinta, se pesa, se etiqueta y se traslada hacia el lugar de despacho, donde los agentes de despacho van a precisar la ruta final y el servicio de entrega correspondiente. Esta entrega al cliente, les comentaba, que es el punto más importante de toda esta logística que estamos estudiando. ¿Y por qué es el punto más importante de la cadena de suministro? ¿Por qué? Porque es la ruta donde todo logístico debe de poner el enfoque para asegurar un adecuado
un adecuado servicio al cliente. La entrega al cliente entonces inicia cuando el producto es despachado desde el área de transporte hacia las manos del comprador. Y es donde la empresa debe centrar sus esfuerzos por garantizar una entrega a tiempo, en calidad, entre otros. Actualmente, las empresas están haciendo mucho énfasis en la última milla. Y este énfasis, sobre todo, es un énfasis, les pongo en el chat el nombre. Hay una pregunta interesante de Joan. ¿Cuánto dura la cuarentena? Va a depender normalmente, Joan, de las políticas del almacén, porque va a estar en función del volumen de los productos y de los recursos. Pero tengan en cuenta lo siguiente, la cuarentena está asociada a los tiempos de pago al proveedor. ¿Les suena eso? ¿Dónde creen ustedes que se especifica los tiempos de pago al proveedor? Porque recuerden que si estamos recibiendo un producto, es porque ese producto viene de un proveedor. En ese proveedor tenemos unos tiempos de entrega y unos tiempos de pago. El proveedor va a estar esperando su pago. Entonces, si bien el estándar del periodo de cuarentena va a depender de la política propia del almacén o de ese cliente almacén, tenemos que tener en cuenta, por un tema de, recuerdan, relación de largo plazo, por un tema de estrategia, socio estratégico con nuestro proveedor, tenemos que respetar los tiempos de pago. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué tiene que ver el tiempo de pago con la cuarentena? Estrategia de contrato. Pago aquello que pasa control de calidad. Por lo tanto, para yo pagar el producto que recibo, en ese contrato voy a especificar que previo al pago final necesito que el producto pase control de calidad. ¿Y dónde pasa el control de calidad? En la cuarentena. Por ello, necesito que el contrato que yo especifique guarde relación con mis criterios y mis políticas de cuarentena, en función de los recursos, en función de la flexibilidad del almacén, en función de los volúmenes que esté adquiriendo. ¿Les hace sentido lo que les estoy comentando? ¿Han tenido experiencia sobre esto? Esto es muy común. Es muy común, gracias Joan por la pregunta, muy buena. Es muy común que el personal del almacén no guarde relación con el personal de el área de adquisiciones y contrataciones. Por lo tanto, imagínense en un contrato o en una orden de adquisición, en una orden de servicio, se coloca tiempo de pago 10 días, pero el almacén tiene un periodo de cuarentena de 15. Y luego en el contrato se coloca, no se libera el pago mientras el almacén no dé la conformidad del producto. Claramente vamos a estar frente a un conflicto, un incumplimiento contractual y sobre todo vamos a deteriorar una relación, un deterioro de relación en términos de contrato de claims. Esto se llama contingencia, por si acaso. Nadie quiere generar contingencias, ¿correcto, Orlando? Nadie quiere generar contingencias cliente-proveedor. Es más, nosotros queremos buscar una relación de largo plazo. No existe o no puede haber una relación de largo plazo con contingencias. ¿Cómo se evitan las contingencias? Con estrategia. ¿Qué estrategia? Una como la que les propongo. Una estrategia de gestión de contratos. Perfecto. Muy buena pregunta. Gracias, Joan. Nos ha dado paso para explicar un tema súper interesante de la vida real. Este tipo de temas es muy complicado, no se suelen encontrar en la teoría. Es un tema muy de vida real, muy de caso práctico tipo Harvard.
Perfecto, les sigo comentando. Ahora, otro punto de la vida real también. Las empresas consideran que con la inspección y preparación del producto en el almacén es suficiente. Y tercerizan el servicio de entrega al cliente. Y tercerizan, lógicamente, con otro proveedor, otro contratista, otra compañía. Imagínense el riesgo tan grande que podríamos correr si no aplicamos una estrategia de selección de proveedor que entregue la última milla. Ahora, imagínense, dentro de nuestro planeamiento estratégico, sería súper interesante y lo escribo por acá. Imagínense si en el planeamiento estratégico establecemos como una ventaja diferenciadora la última milla. Qué interesante sería, ¿no? No todos los proveedores, no todas las compañías proveedoras están enfocadas en la última milla como ventaja diferenciadora. Y seguro que ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué ventaja diferenciadora usted nos recomienda para la última milla? Ustedes saben que hay un criterio que se llama el criterio de la visibilidad. Mientras más visibles son los procesos, más confianza le generamos al cliente. La visibilidad es un estándar que hoy está tomando mucha relevancia. ¿Por qué? Porque la visibilidad va de la mano con la tecnología. ¿Han escuchado hablar de los famosos trackings? Pregunta, ¿cómo eran los trackings en los años 90, 2000, 2020, 2025? ¿Recuerdan? No nos vayamos tan lejos. ¿Cómo era el tracking antes y después de pandemia? ¿Qué creen ustedes? ¿El tracking antes y después de pandemia ha evolucionado o no? El tracking es el monitoreo en línea de cómo los productos salen del proveedor hacia el cliente. Pregunta, ¿creen ustedes que el tracking ha evolucionado? ¿Qué consideran? Por supuesto que ha evolucionado. Por supuesto, Eddie, correcto. El tracking ha evolucionado, ¿por qué? Porque actualmente estamos en un marco de lo que se conoce como logística 4.0. Correcto, la tecnología. ¿Y dónde podemos aplicar ese tracking? Lo podemos aplicar, correcto, Brian, porque ha mejorado el proceso, así es. Y sobre todo porque estamos haciendo uso de las tecnologías emergentes. Y hay un término que les quería comentar que es la visibilidad. La visibilidad, hacer los procesos visibles, le generan confianza al cliente. Y esa confianza al cliente es traducida en una mejor recepción y mejor relación cliente-proveedor. Hoy en día hay muchos softwares para gestionar tracking de última milla. Aquí les comentaba un par de softwares. Uno es el Planner Pro y otro es el Last Mile. Pueden haber más, mucho más, comerciales y también diseñados en los propios proveedores, ¿no? Los diseños in-house. Lo importante es que este planner permita diseñar rutas, optimizar rutas, planificar rutas y también darle visibilidad al cliente sobre cómo se mueve su producto en el mapa, en el territorio, en la ubicación geográfica. Esto es muy usado tanto para logística nacional como para logística internacional. Seguro que todos ustedes hacen un pedido y pueden ver cómo el motorizado o el vehículo se mueve a lo largo del mapa hasta llegar a su destino y ustedes pueden tener transparencia y visibilidad de
quién les entrega el producto, en qué condiciones viene, comunicación, eso le genera confianza. Todo eso, toda esa inversión se hace porque las empresas han mencionado que la última milla es la última parte del proceso, pero además es el punto más importante para conectar a un fabricante con un cliente. ¿Qué documentación es necesaria en este tramo? Va a depender de si estamos frente a logística nacional o logística internacional. Pero a nivel documentos, vamos a tener facturas o documentos de comprobantes de venta, la lista de empaque o el packing list o la lista de componentes de ese pedido, certificados de origen, si es que es una compra internacional, conocimientos de embarque, si el transporte es marítimo, seguros de transporte, si el Incoterm lo amerita. Ya todos son casi expertos en Incoterms, saben cuántos Incoterms son, de qué tipo son, para qué sirven, saben cómo se gestionan, cuál es el fin, qué significa los Incoterms que se encuentran, o cuál es el concepto de los Incoterms que se encuentran hacia la derecha, hacia el centro. Saben que los Incoterms pueden ser, o finalmente que el Incoterm es un gestor de riesgo, ¿de acuerdo? Solo para recordarles, los Incoterms gestionan relaciones contractuales logísticas entre un exportador y un importador, entre una fábrica y un cliente. Esos Incoterms van a permitir establecer las reglas de juego estandarizadas. ¿Qué quiere decir? Independiente del país, del idioma, independiente del proveedor y del cliente, el Incoterm FSA y Ex-Work va a ser lo mismo. No importa el idioma, no importa la cultura, no importa el producto ni la fábrica. El, el Incoterm va a ser exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Para eso sirven los Incoterms. Son reglas de comercio internacionales estandarizadas por la Cámara de Comercio Internacional. Pregunta, ¿hay esto a nivel local? Esa es una buena pregunta. Ajá, buena pregunta de Pedro. Correcto, Pedro, totalmente de acuerdo contigo. Eddie pregunta por el Planner Driving. No lo he utilizado, Eddie, pero mi recomendación es, si es tecnología, pruébalo en tu empresa y finalmente toda implementación tecnológica va a ser siempre positiva. Les iba a comentar un tema importante. A nivel internacional tenemos los Incoterms. Consulta, ¿cómo sobrevivimos a la logística nacional? Es una buena pregunta. ¿Cómo creen? ¿Cómo hacemos nosotros que vivimos en un mundo de proyectos, de adquisiciones, de contrataciones, de servicios, de contratos? ¿Cómo vivimos con la logística nacional? Con la logística internacional, la Cámara de Comercio Internacional nos la puso fácil. ¿Por qué? Porque hay términos términos Incoterms, como el ex-work, como el FSA, etcétera, en el cual yo planteo la compra de una tonelada de determinado material con determinado fabricante en modalidad tal. Y yo ya sé toda la regla de juego del proveedor y el proveedor sabe todas las reglas de juego del cliente porque están especificadas en ese término ex-work o en ese término FSA o en ese término el que ustedes consideren. Pregunta, ¿cómo sobrevivimos a la logística nacional? ¿Qué hay o qué tiene que haber o qué ustedes consideran que debe haber para que la logística nacional fluya y podamos gestionar relaciones de largo plazo, cliente-proveedor? De cierta forma, los Incoterms nos ayudan a que las relaciones de largo plazo fluyan entre cliente, proveedor e internacional. ¿Por qué? Porque es muy fácil.
Si el cliente proveedor tiene una regla de juego Incoterm y alguno falla, vamos donde un árbitro o de una cámara de comercio y es muy fácil. El árbitro sabe cuáles son los lineamientos del cliente, del proveedor en función del Incoterm y resuelve quién tiene que hacer qué. Es muy difícil, es muy extraño que hayan discrepancias por relaciones contractuales entre cliente-proveedor. Le llaman relaciones por desconocimiento de alcance. Es muy difícil. Podrán haber discrepancias por otros temas, como por ejemplo temas de fuerza mayor. Imagínense un transporte en camino hacia nuestro almacén y un huracán en el camino o un tsunami o un fenómeno natural afecta la carga. Eso está regulado más que en el Incoterm, está regulado en el propio contrato, como fenómenos naturales o como tratamiento de controversias y discrepancias. Pregunta, ¿cómo creen ustedes que debamos nosotros regular las relaciones cliente-proveedor a nivel nacional? Yo les doy 3 características o 3 recomendaciones. Ustedes me dicen qué opinan. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué opinan? Eso es lo que yo les recomiendo a toda empresa, tanto cliente como proveedora, para poder gestionar relaciones de largo plazo. Lo primero, contratos robustos de ambas partes. No puede haber una carencia en política de gestión de contratos. No debería haber. ¿Por qué? Porque si no hay una política estandarizada en la empresa para gestionar contratos, los contratos van a depender de la cabeza del que los hace. Si la persona que hace el contrato, que redacte el contrato, sabe mucho, seguramente que el contrato va a ser bueno y el servicio va a desarrollarse bien o la adquisición va a desarrollarse bien. Pero si la persona no sabe o está aprendiendo o sabe poco, ese contrato va a traer problemas y esos problemas van a deteriorar relaciones. Y el deterioro de relaciones va a caer en contingencias para la empresa, gastos para la empresa y sobre todo afectaciones a nuestra gestión logística, que es lo que buscamos, que es lo que no buscamos. Selección de proveedores, por lo que ya venimos conversando bastante, y este último es interesante, aplíquenlo. Entrenamiento de su personal en administración contractual. Normalmente, por experiencia, la administración contractual la tomamos como si fuese algo muy simple. ¿Sabes qué? Tenemos una relación contractual para el suministro de tal producto o para la compra de tal producto, que la administre tal persona. Pregunta, nosotros como gestores logísticos, como gestores de almacenes, como gestores de proyectos, ¿consideran ustedes importante que aquella persona que tenga un rol de administración contractual tenga un entrenamiento en ese rubro? La respuesta es sí, debería. Todo administrador contractual, tanto de bienes o servicios, tiene que tener experiencia y entrenamiento administrando contratos. ¿Por qué? Porque la administración contractual va a ser la clave para la relación de largo plazo cliente-proveedor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre estos 3 puntos? ¿Estamos en línea? Gracias, Joan. Perfecto, está claro. Bueno, también nosotros como proveedores tenemos que estudiar a nuestros clientes antes de exportar. Lo mismo cliente antes de importar. La logística del transporte es importante, procedimientos aduaneros. Aquí quería comentarles un poquito sobre qué hay afuera.
qué normativas hay reguladoras en los mercados. Tenemos organismos mundiales de comercio, organismo mundial de aduanas, cámaras de comercio internacional, organizaciones marítimas internacionales. Perú también es un miembro desde el año 95 de la Organización Mundial de Comercio, que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países miembros. Esta institución fue creada en el 95 y, bueno, abarca una serie de países y lo que hace es buscar lo que conversábamos, ¿no? Buscar allanar el camino para que las compañías puedan desarrollar mejor en equilibrio sus relaciones contractuales. Tenemos también normativas aduaneras, convenio de Kioto, sistema armonizado, ventanilla única, convenio SOLAS, convenio código IMDG, convenio de Rotterdam. Como ustedes ven, los países se preocupan mucho porque las reglas de juego sean claras. Y las reglas del juego, mientras más claras son, mejor son las relaciones contractuales entre cliente y proveedor. ¿Por qué? Porque el mundo, y esto va alineado a lo que les comentaba hace unos minutos, el mundo está tendiendo hacia relaciones de largo plazo. El mundo no está buscando relaciones transaccionales, busca relaciones de largo plazo, busca relaciones BMIs, busca relaciones just in time, busca relaciones estratégicas, relaciones clave de largo plazo. Para eso se regula tanto la industria terrestre, industria marítima, industria aérea. Tenemos una serie de convenios y de regulaciones que podemos incluir en nuestros contratos. Serie de certificaciones, normativas ambientales, normativas de propiedad intelectual, seguridad en la cadena de suministro, códigos para instalaciones portuarias, todo aquel que seguro que ha tenido relación con importaciones o exportaciones marítimas, ha escuchado, incluso se ha certificado en códigos PBIP de protecciones por vías antiterrorismos, etc. También hemos escuchado hablar de due diligence, de los ISOs. ¿Para qué creen ustedes que sirven los ISOs de gestión? Además de para mejorar procesos y además de para desarrollar la estrategia a nivel empresa, los ISOs de gestión son muy buenos elementos de marketing para la gestión logística. Venden mucha confianza. Una empresa que tenga ISOs de gestión certificados es una empresa que está muy bien posicionada o estaría muy bien posicionada en el mercado. Tratado de libre comercio. Los tratados de libre comercio son aquellos acuerdos entre el Perú y otros países del planeta para facilitar el comercio. Es más fácil comprar y vender. Se eliminan, dependiendo del tratado y dependiendo del país, aranceles o se reducen aranceles o impuestos y se regulan determinadas condiciones. Seguro que ustedes han escuchado hablar de los TLCs o de los tratados de libre comercio. Perú ha firmado 22 TLCs con más de 50 países. Tenemos llamemos que somos un país medio en TLCs. ¿De acuerdo? Estos acuerdos han impulsado exportaciones, atraído inversión extranjera y diversificado la economía peruana. Muchos de nosotros seguramente han visto que hay muchas empresas y cada vez más empresas internacionales trabajando en suelo peruano y también han incrementado las exportaciones de nuestros productos, sobre todo del agro y de la minería, hacia el extranjero. Perú ha firmado TLCs con países y bloques económicos clave: América, Europa, Asia, otros. Hemos firmado TLCs con Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Brasil, la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, creo que hace poco se ha firmado con India también.
Ahí les tengo una imagen de los TLCs alcanzados. Pregunta, ¿han escuchado hablar de estos términos? ¿Les son nuevos? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Tienen alguna consulta? ¿Hay alguna duda? ¿Todo está súper claro? Excelente. Si hubiese alguna duda, como siempre, por favor, solo me escriben. Si no lo leo porque no se ve, me comenta el equipo de Lévate Perú y lo solucionamos. Bueno, los Incoterms no abordo más porque ya los super conocen. Centros de distribución, habíamos visto que los centros de distribución son aquellos almacenes de productos terminados. Y esos almacenes de productos terminados se ubican geográficamente y estratégicamente para atender determinado mercado de usuarios finales. Acuérdense que los centros de distribución nacen como un almacén de productos terminados para atender clientes o consumidores finales. No necesariamente los centros de pero al mismo tiempo hay distribución cuyo rubro es ser centros de distribución. Y los centros de distribución funcionan como pantallas, como vitrinas para los productos de determinados proveedores, fabricantes. Y es un rubro muy interesante que ahora está muy en desarrollo, el rubro de los centros de distribución. Se encargan de ser el punto de conexión entre clientes y proveedores. Cada vez, incluso las tiendas por departamento, seguro que ustedes se han dado cuenta, las tiendas por departamento funcionan hoy en día también como centros de distribución. Sobre todo, si ustedes han visto, sobre todo para compras online. Pregunta, ese tema está súper interesante porque está de moda. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que ingresamos a una página de venta por departamento por internet, aparece el producto y abajo dice importado por o expendido por, y está el nombre de otra compañía? Pero yo le estoy comprando a una empresa determinada, a un centro de distribución. Esto ocurre porque ahora las empresas retail están funcionando, además de como espacios físicos, están funcionando como centros de distribución a nivel global incluso. Esto, esto es un importante nicho de mercado para poder, correcto, Brian, exactamente. ¿Listo? Sigo avanzando entonces, ya sabemos que es un centro de distribución. Acuérdense que un centro de distribución es un almacén, pero únicamente de productos terminados. Mientras que el término almacén es un término que se utiliza para todo tipo de servicio. Cuando ustedes escuchen la palabra almacén, todo tipo de producto, todo tipo de servicio. Y el cliente principal o mayoritario es el área de producción. Pero cuando hablamos de un centro de distribución, estamos hablando de un almacén que atiende a un cliente. La característica principal de un centro de distribución es, recuerden, característica principal de un centro de distribución, yo se la resumo en dos. La primera, un centro de distribución es un almacén para productos terminados con objetivo en cliente o en usuario final. Y la segunda es que un centro de distribución tiene rotación muy alta. Opera con productos de gran demanda, prioriza el servicio y la inmediatez. ¿Qué etapas hay dentro de un centro de distribución? Las mismas etapas que en cualquier almacén. La etapa de recepción de mercadería, la etapa de inspección para luego el almacenaje de los productos, preparación de pedidos y expedición de pedidos. Como ventajas,
Todo centro de distribución tiene como principal ventaja reducir tiempos de entrega, ubicarse estratégicamente muy cerca de las grandes urbes, de las grandes zonas logísticas, de las grandes zonas industriales. De esa forma, optimizo determinados costos, costos de transporte, costos de recepción, tiempos de almacenamiento. Voy a ser flexible en la atención a mi cliente, voy a generar ventajas diferenciadoras desde el centro de distribución, seguramente con estrategias de segmentación, con estrategias de automatización, con estrategias de distribución tipo ABC. Voy a poder aplicar seguramente que un WMS o un RP de almacén en el centro de distribución. Y de esa forma voy a migrar de una logística tradicional a una logística 4.0 para el centro de distribución. Recuerden que, y este gráfico es importante y se los explico, lo que se busca siempre desde el rubro logístico es la relación cliente-proveedor, ¿de acuerdo? Cuando aumenta la demanda, lo que vamos a buscar es atender en mayor volumen a nuestro cliente. Por lo tanto, si aumentamos el volumen de atención a los clientes, vamos a necesitar preparar nuestros almacenes para esas nuevas cargas y preparar nuestros centros de distribución para esas nuevas cargas. ¿Qué les quiero decir con eso? Que tenemos que integrar nuestra cadena de suministro. Cuando las empresas quieren crecer, necesitamos crecer en conjunto. El fabricante o el proveedor, cuando crezca en función de su relación con el cliente, tiene que también buscar crecer en sus almacenes y crecer en sus centros de distribución. Pregunta, ¿qué opinan ustedes o qué experiencia han tenido de un proveedor que busca crecer en niveles de atención, pero no desarrolla ese crecimiento en sus centros de distribución y en sus almacenes? ¿Qué creen que va a ocurrir? Les pongo un caso. Caso de una compañía que busca crecer en volumen de ventas, pero no considera crecimiento de almacenes ni centros de distribución. ¿Qué creen ustedes que ocurra? Pregunta, ¿ustedes creen que haya rotura de stock? ¿Potencial rotura de stock? Correcto, Pedro. ¿Cómo creen que se comporte la última milla? ¿Vamos a fallar en la última milla? ¿Atenciones tardías? ¿Desatenciones? Ahora, imagínense un contrato tipo just in time. Va a poder funcionar un contrato just in time con un proveedor que no ha procurado el desarrollo estratégico o el crecimiento estratégico de su industria. Correcto. Atenciones insuficientes, falta de espacio, incumplimiento de pedidos. Correcto, Brian. Correcto, Eddie. De acuerdo. Entonces, pregunta. Con esto confirmamos que la gestión de cadena de suministro tiene que ser integral. No podemos crecer como proveedores si no pensamos en el crecimiento integral de toda la cadena de suministro. De acuerdo, aquí quería comentarles algunos detalles adicionales del picking, métodos para preparación. Los métodos, eso es bastante intuitivo. Los métodos de preparación van a depender de cuán automatizado o de cuán instrumentado esté el almacén. Lo mismo los métodos de preparación de pedidos, ¿de acuerdo? Las etapas de inspección, extracción, verificación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, les traía el caso de Amazon. En Amazon, la preparación de pedidos se está utilizando con robots autónomos. Con esto ellos ganan tiempo, ganan velocidad, optimizan recursos. Ahí incluso hay almacenes automatizados en los cuales esos almacenes automatizados preparan los despachos de los productos
de manera computarizada. Les cuento una experiencia. En noviembre del año 2023 estuve llevando un posgrado en Japón y la mayoría de fábricas, la mayoría de fábricas metalmecánicas están todas automatizadas, todas están robotizadas, tienen brazos robóticos que con un centro computarizado o desde un centro computarizado eh, desarrollan las piezas, soldadura, maquinado, etcétera. Lo que nosotros conocemos como los equipos de torno, fresadora, etcétera, ellos lo desarrollan de manera automatizada con robots, un mismo robot que pasa de un proceso a otro con las piezas mecánicas. Cuando, cuando vi eso, pregunté, ¿y cuál es el rol de las personas que antes eran la mano de obra de ese taller o de esa fábrica? Y lo que me comentaron era que la mano de obra técnica de esas personas que trabajaban en la fabricación, ahora es una mano de obra que ha evolucionado, ese personal se ha capacitado y ahora ellos son los programadores de los robots. Lo mismo cuando pregunté por el equipo logístico que hace el guardado de los materiales en las cajas o el tema final de empacado y de etiquetado. Todo también está robotizado. El único punto, y me pareció bastante interesante y se los comento, el único punto que no lo han reemplazado por robots es el punto de control de calidad. Y no porque no confíen en los robots, sino porque confían más en la mano del hombre o en el ojo del hombre. ¿Por qué? Porque es un factor externo al factor robot. El robot o el autónomo fabrica, el ojo del hombre inspecciona y luego el autónomo embala y despacha. Me pareció bastante interesante cómo ellos en Japón han utilizado este criterio donde el hombre intervenga en la programación y también en la inspección. Lógicamente también la tasa de fallas o de desperfectos debe ser muy bajita, ¿no? Pero aún así necesitan que la mano del hombre intervenga en esta inspección o en este control de calidad antes de la etapa de despacho. Ya hemos hablado mucho de la última milla, la relación centro de distribución, cliente final. La documentación y regulación aduanera también, la importancia sobre los softwares, el diseño estratégico de la red de distribución, almacenes, centros de distribución, etcétera, tiene que gestionarse con estrategia, porque el objetivo, acuérdense, es una gestión de cadena de suministro eficiente. Esos eran los temas que les traía para el día de hoy. A pesar de las contingencias, hemos podido abarcar todo. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta al respecto? Les quiero comentar, si me permite el equipo de Elévate Perú, un minuto, les quiero comentar el tema que vamos a tratar en la clase del día viernes. Solamente la introducción. Sí, ingeniero, adelante. Perfecto. Miren, en la clase del día viernes voy a tratar un tema bastante interesante. Además de los temas contemplados en la agenda, quiero tocar el tema de gestión de riesgos y la relación de la cadena de suministro con los KPIs. Voy a enseñarles de una manera teórica y también práctica cómo se determinan
las diferentes etapas de un planeamiento estratégico, cómo se identifican factores, y una vez que se identifican factores, cómo se va a una de las matrices, como por ejemplo la matriz FODA, cómo se desarrollan estrategias. Tengo estrategias asociadas a una industria, también a la parte logística. Todo esto es para que ustedes puedan luego aplicarlo a sus industrias. Por acá había una pregunta, profesor, además de la matriz FODA, ¿qué más hay? Les voy a comentar qué más hay. Hay la matriz PIEA, la matriz Boston Consulting Group, la matriz MIE, la gran matriz estratégica, etcétera. Toda esta información se las voy a compartir para que ustedes a futuro, incluso tengo una bibliografía importante para compartirles con el equipo de Elevate Perú para que los ponga a su disposición. Lo importante es pasar de toda la teoría a cuadros como este, donde ustedes mismos van a poder especificar sus propios KPIs. ¿Cuáles son los KPIs? Son los indicadores. Cuentas por cobrar, conservación de los clientes, aumento de la clientela, disminución de errores de producción, disminución de entregas fuera de tiempo, ejecución de los recursos, aumento de la capacidad. Ustedes establecen sus propios KPIs en función de sus propias estrategias, en función de sus propios factores, y establecen parámetros de sostenibilidad de sus indicadores, con una meta y con un responsable. Esto es el KPI que todas las empresas deberían desarrollar. Pregunta, ¿los KPIs también pueden sacarse de los libros? Sí. ¿Pueden copiarse de los clientes? Sí. Previa verificación si esos KPIs son compatibles con los nuestros. Si no son compatibles, no los usemos. Si no son compatibles, usémoslos como referencia, pero no los apliquemos a nuestra empresa si sabemos que no nos va a sumar. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque los KPIs, esto de aquí, correcto, porque los KPIs consumen recursos. Miren, los KPIs se administran en toda la empresa. Dirección, gerencias, departamentos, trabajadores. Toda la empresa mueve su maquinaria para implementar KPIs, cumplir KPIs. Pregunta, si el KPI no es idóneo para nuestra empresa, estamos desperdiciando recursos innecesariamente en KPIs que no nos van a beneficiar en nada. Sería un efecto placebo ese KPI. Tenemos que buscar KPIs que nos generen ventajas diferenciadoras. Eso vamos a aprender, entre otras cosas, la última clase, la clase del día viernes. Y yo hasta acá les agradezco por su asistencia. Nuevamente les pido 2000 disculpas por los temas técnicos. Les ofrezco que no van a ocurrir el viernes y pido comprensión por lo ocurrido. Espero que la clase haya sido de su agrado. Muchas gracias nuevamente al equipo de Elevate Perú por la invitación. Nos encontramos el próximo viernes. Si no hay alguna consulta, eso sería todo por hoy. Bien, ingeniero, muchas gracias por la clase del día de hoy. Así es, estimados estudiantes, nos encontramos el día viernes en la última clase y también su examen final para obtener su certificado. Ya nos estamos comunicando y nos vemos el día viernes. Buenas noches a todos. Profesionales, también les recuerdo que ya he enviado el link de asistencia acá por el chat. También va a ser reenviado por el grupo de WhatsApp. Esta clase está siendo grabada y va a ser compartida de igual manera el día de mañana por su grupo y subida al aula virtual. Sí, Kimberly, ¿tienes alguna duda? ¿No? Bueno, para quien estaba preguntando el acceso a las PPT, recuerden que para acceder al material PPT que está en el aula virtual, es necesario antes que realicen su inversión de 89,90. Esta inversión incluye su acceso completo al aula virtual y también su certificado avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ok? Si desean acceder, lo pueden hacer desde ya
Y recuerden que este valor promocional está vigente hasta la última clase, o sea, hasta este viernes 28. Sin más nada que decir, que tengan muy buenas noches a todos. Nos vemos la próxima clase.